Roberto. Muy bien. Hola Martín. ¿Qué tal? Con lo lejos que estamos. Sí. Bueno, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Es lo que corresponde. Sí. Se siente igual la distancia todo el tiempo, ¿no? Acumulada a través de los días, de los meses y de los años. Porque es un loop, además. Nosotros pensamos que íbamos a superar esto. Y nos vemos un año y medio después, igual O peor. O peor. Lo va a decir el doctor, pero yo creo que, y lo dijo Carla Bisotti, este momento es peor que los que hemos atravesado. Desde el punto de vista epidemiológico, pero además desde el punto de vista de la acumulación de cansancio y de la falta de resortes e instrumentos para lidiar con esto. Y emocional, ¿no? Emocional, digo, la gente está sí, en un momento sí. complicado por todo lo que decíamos acá recién. Sí, está, a ver, yo creo que naturalmente que la pandemia, con todas las angustias que genera, con todas las restricciones que genera, con toda la pérdida de vínculos que genera, cambia el estado emocional, lo hace más volátil. No lo digo como profesional de nada, lo digo por evidencia de todo lo que tengo alrededor. Claro. Pero además en la Argentina hay un elemento adicional que es, este es el día de la marmota. Argentina no sale nunca. Siempre no es repetimos solo de lo la mismo. pandemia, Sí. es de... Yo escuchaba el tape de Cristina en la época que parece que Argentina hace poco hubiera vivido una holgura gigantesca. Hace mucho tiempo que la principal preocupación de las familias argentinas es llegar a casa, es decir, con un transporte que funcione y que le lleva un montón de tiempo, seguros, es decir, llegar a casa y llegar a fin de mes. O sea, No lo es de básico, ahora, de básico, hace un básico. montón. Claro, claro. Y tenemos 42% de pobreza, tenemos 51% de pobreza en el conurbano, tenemos 70 y pico en los menores en el conurbano. Y yo quiero señalar esto, ¿Argentina tuvo pobreza más alta? Sí, tuvo pobreza más alta. ¿Cuándo? En el año 2002. Llegó a tener 54% de pobreza, con una enorme diferencia que hay la súbita devaluación, la suba de precios, más la caída del empleo que había tenido lugar, generó un pico, pero ese tsunami económico, social, político, arrastró y se llevó puestos los obstáculos que Argentina tenía para crecer. De golpe tenías tipo de cambio hipercompetitivo, podías volver a emitir, Soja tenías volando. superávit fiscal y después vino la soja. Pero entonces la caída en la pobreza fue muy abrupta. De hecho, la gente se olvida, y el kirchnerismo particularmente, cuando cuenta qué es lo que hizo, que Néstor Kirchner asume en mayo del 2003. Entre enero y mayo del 2003, esos 5 meses, Argentina venía creciendo al 10% por año con 5% de inflación. Eso lo borraron, ¿no? Entonces, tomaron eso y sobre eso, más cosas que hicieron bien en el primer mandato. Hubo un tiempo que hicieron cosas bien. Sobre eso se montó, sobre esa ola se montó la economía argentina y pudo reducir la pobreza. Ahora arrancamos con 42%, con un año que cuando lo miremos punta a punta vamos a haber crecido muy poco, si es que crecemos, porque con otra vez los cierres, con cierres o no cierres, el temor que genera la pandemia, con la incertidumbre política, con el tono del debate político, con medidas que se van tomando, es más difícil. Cierres o no cierres, ya la gente gasta menos, la gente se mete en la casa igual, ya cambia el estado de ánimo. Y una cosa adicional, que es poco crecimiento con inflación alta. Yo te quería preguntar justo eso. Pero déjame que te diga una cosa. Sí. Nosotros, para poder comprar, vos lo que me dices es cuánto ganás en términos de tu poder de compra. Si tu ingreso sube menos que menos que los precios de las cosas, vos podés comprar menos. Cada vez que vos perdés 1% de tu poder de compra, cada vez que la inflación es más alta que tu ingreso, vos perdés 1% de tu poder de compra, se generan 235.000 nuevos pobres en la Argentina. Un punto. Tremendo. Un punto. Medio punto de pobreza sube cada vez que se pierde un punto de tu capacidad de compra. Vos decías, hablabas del rebote de la crisis de 2001, que fue una crisis súper profunda. Ahora pareciera que la crisis es más lenta, ¿no? Que la curva va más despacio. O por lo menos da esa impresión, vos lo podés explicar mucho mejor. ¿Vos crees que va a tardar mucho más que volvamos a crecer como país y a nivel económico? La última vez que te entrevistamos dijiste 4 o 5 años, pero da la sensación que es como la ranita que siempre da el ejemplo Johnny. Si vos a la rana la quemás, la rana hervida. Claro. Ahora, si la vas hirviendo de a poco, la rana no se da cuenta y se muere. ¿Sentís que hay algo, no de ranas muertas, digamos, en la economía, pero que va a ser muy lento el crecimiento, más en un escenario de pandemia y con la crisis política que hay? Sí, yo lo planteé hace bastante tiempo. Dije que cuando empezó la pandemia, dije que Argentina iba a tardar como mínimo, todo el mandato del presidente Alberto Fernández para recuperar el ingreso por habitante que tenía a fin del 2019. Creo que eso va a ocurrir si tenemos suerte. Va a ser peor. Con suerte volvemos al 2019. Si podemos ordenar las cosas, si podemos tener un foco más claro de qué cosas hace falta para crecer, porque eso es lo otro, los motores de la economía argentina están apagados y no es tan fácil reencenderlos, particularmente cuando ves que, producto del tono del debate, no encontrás un rumbo común
Y además tenés falta de rigurosidad para analizar las cuestiones y para gastar. Porque cada cosa, cada decisión que tomemos ahora con la precariedad del Estado argentino tiene un costo muy alto. Es decir, cerrar las clases tiene un costo, no cerrar las clases tiene un costo, cerrar la actividad económica tiene un costo. ¿No? Entonces, ¿cuál es la manera de minimizar los costos? Con mucha rigurosidad. Con la mayor rigurosidad de que seas posible con los datos y en la inteligencia y el debate colectivo. Si no lo haces así, siempre vas a pagar costos de más. Y después con cómo gastás. Yo miraba, es un detalle, o mejor dicho, parece un detalle porque es chiquito, pero para mí es muy profundo. Ahora el presidente sacó un decreto hace unos días dándole estructura a la Casa Patria Grande Néstor Kirchner. Sí. Vos decís, la crearon en el 2011. ¿Para qué? Es para la integración cultural, Sarasa. Sí. Latinoamericana y es un ámbito de juventud. Ahora es el momento de hacer eso. Ellos te van a contestar, no, pero no es nueva plata, vamos a reasignar otro. Sí, la tendría que estar reasignando a otro lugar, al sistema de salud, a los médicos, a otro lugar. Y de eso hay de todo. Pero Martín, por todos lados. vos hablas del tono del debate. El tono del debate tiene mucho que ver con la desconexión con la realidad. Cuando Baradel dice que Patricia Bullrich es Videla, o cuando Cafiero dice que Larreta es un manejado por Macri, o cuando el presidente le dice imbéciles a lo de la oposición, hay un tono que está desconectado de la realidad de la gente. Absolutamente. Y a veces ocurre de nuestro lado también. También. Y eso hay que evitarlo porque, primero porque lo cortés no quita lo valiente. Es decir, uno puede ser firme, no tiene por qué andar diciendo barbaridades, porque las barbaridades primero generan una reacción emocional en el otro, pero además porque es una manera de desviar el foco del debate. Me acuerdo Fernando Sánchez, que era candidato conmigo a vicejefe de gobierno, siempre decía... Legislador fue también. ¿Eh? Fue legislador por Claro, sí, fue diputado nacional. Pero Fernando siempre decía, cuando se grita mucho se dice poco. ¿Sí? Si estás gritando mucho, no estás discutiendo nada en profundidad, porque lo primero que es una andanada de un lado y del otro, y no vas a los números correctos, no vas a los argumentos correctos, no vas a las premisas correctas, no vas a los encadenamientos lógicos correctos. Bueno, así es como estamos debatiendo. Bueno, vamos al debate de las escuelas, que es justamente esto. ¿Cuál es tu postura? Porque hay mucho grito y poco dato con el tema de las escuelas. ¿Vos cómo lo ves? Lo primero que hay que decir es, la posición nuestra no es solo la mía, no es que las escuelas no se cierran nunca jamás. Porque es probable que en algún momento tengas que cerrar las escuelas. Ahora, si un día cerrar las escuelas, nuestra postura es, más vale que haya cerrado todo el resto antes. Que sea antes. lo último. Más vale que sea lo último que haya cerrado. Ahora, ¿las medidas son todo o nada? Tampoco, porque Argentina, cuando ves la dinámica de las medidas del año pasado y los resultados, fue muy mala en comparaciones internacionales en casi todas las dimensiones. Entonces, eso afecta al debate de hoy, porque hay un cansancio acumulado. Ahora, vamos a los números. Los números muestran, y lo dice Carla Bisotti, lo dice Trota, lo dicen todos. Los la escuela no es que la escuela no es un ámbito de mayor contagio que otro lugar, sino menos. Sí, dice el transporte público, etc. Sí, pero cuando vas al vamos a los números. Horacio se ha cansado de repetirlo. En la ciudad de Buenos Aires, 0,89 de casos detectados adentro de los establecimientos educativos. No quiere decir que se han contagiado dentro de los establecimientos educativos, y 0,012 una vez que se detecta. Estrechos. ¿Cuántas personas son 0,012 de las 755.000? Son 90. Claro. Para ponerle cifras. Son 90 personas en 755.000 personas. En 8 semanas. En 8 semanas. En 8 semanas. Entonces, que también el tiempo es ¿ocurre ahí? ¿Ocurre ahí? No, no está ocurriendo ahí. Segundo, los chicos salen, los adolescentes, los saco de ese ámbito. ¿Y a dónde van a estar? ¿En un ámbito donde hay más protocolos, más cuidado, más detección? Para estar más desprotegidos. Van a estar más desprotegidos. Entonces, ya sabemos que en la escuela no. Entonces, preservemos la escuela. Entonces, ¿es el transporte? Bueno, perfecto. Entonces, ¿por qué cerramos la escuela? Voy a otro punto. ¿Es el transporte en el AMBA, entre las dos jurisdicciones? Bueno, la enorme mayoría de los chicos viven cerca de la escuela. ¿Puede ser que haya docentes que se trasladen? Sí. Bueno, bajemos a todos los demás que no sean esenciales del transporte interurbano. Claro. Y así resolvemos el problema del transporte. Pero decir que uno resuelve el problema del transporte porque cierra la escuela no está bien. ¿Compartís lo que dice No, Martín? sí, no hay duda. Hay dudas, no hay dudas. Por ejemplo, se sabe que por la cercanía, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires, 7 de cada 10 no usan transporte público los niños y, por supuesto, los padres que lo acompañan a los niños. Pero se toma al transporte público como una de las variables, en vez de decir cómo soluciono a 3 de cada 10
para que se acerquen de otra manera. O sea, hay muchos datos y la verdad que es cansar un poco dando los datos que refuerzan que las escuelas. Y como dice Martín, esto no quiere decir que las escuelas no van a ser cerradas en algún momento. Pero que sea el último recurso. Es que es el último recurso y tampoco negamos que estamos en los peores minutos de la pandemia desde el año pasado hasta este Ahora, momento. Martín, Hoy ¿cómo estamos te viendo los imaginás peores minutos. vos en función de lo que dice el doctor el 30 de abril, que es cuando termina todo esto, digamos? Supone que el gobierno dice vamos a ¿Qué? ¿Cuando termina qué? termina esta etapa, el que está vigente. A ver, yo primero quiero hacer una... Porque todo indicaría que si no se pusieron de acuerdo ahora, no se van a poner de acuerdo después de abril. No lo sé, por ahí interviene la Corte y fuerza un acuerdo, porque tenés un conflicto de competencia, la competencia ahora es originaria de la Corte, si la Corte toma una decisión, tendrán que ponerse los pantalones largos para acordar los temas de cómo seguimos. Y ahí, obviamente... Lo que pasa, una interrupción breve. La Corte tiene el tema de la coparticipación. La Corte tiene la causa de las LELIC, que es un tema medio complicado de explicar. La Corte tiene ahora el tema de las escuelas. ¡Qué fracaso! Van a tener que gobernar, fracaso. porque todos los temas más importantes los tiene la Corte. Y es medio loco que 5 tipos... Sí, pero además... yo creo que esto tiene varios... Te contesto primero la pregunta anterior y después voy a esta. Primero, en 15 días o menos, falta poco. Este domingo no el otro. Sí, pero vamos a cómo funciona, y ahí Roberto va a poder explicarlo mejor, pero vamos a cómo funciona el virus generando la enfermedad. El promedio de días para detectar síntomas son 6,5. ¿Sí? 50% de las personas al quinto día y el 90% al séptimo día. O sea, 6 y pico. Para que la enfermedad se agrave y termine en una UTI son, ¿cuánto? 12 días más. 12 días más. Quiere decir que vos entre que alguien se está contagiando y termina una UTI, que es lo que te preocupa, son 20 días. Sí. Entonces, en los días que faltan, en 10, en 15, vamos a estar viendo lo que está pasando hoy de impacto en el sistema de salud. Y como hoy estamos viendo lo que pasa con los contagios, es probable que todavía no tengas cifras en lo que te importa mostrarle a la gente, que es el sistema de salud, que te muestren que está cayendo. Probablemente esté subiendo y vos sepas por la dinámica epidemiológica que va a caer más adelante. Entonces, por eso te preguntaba. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando arrancás y la medida es intempestiva, es sin consulta y carece de rigurosidad, es muy probable que después, como vas a tener indicadores peores, la tengas que continuar. Por eso el enfoque debería ser distinto. Sentémonos en una mesa, veamos dónde se producen los contagios, preservemos la escuela prioritariamente y todo el resto acomodémoslo. Inclusive la ciudad tiene protocolos para ver qué partes de la educación tienen menos impacto, reducir la presencialidad. Y te deberías ir a eso. Mira, te quiero mostrar una encuesta que ayer la traía Lucas, no la pudimos mostrar. Fíjate cómo la gente no tiene ni idea hasta dónde va esta nueva cuarentena, ¿no? Vos me decías... Esta es una encuesta de nuestro amigo Jacobi Asociados, que le pregunta a la gente cuánto cree que va a durar esta nueva cuarentena. Y ahí el dato más importante, por lo menos el más que podemos resaltar, es que los que creen que esto va a durar 15 días, que termina, le contamos este domingo no, el otro, los 15 días del DNU, es el 7,7%. Le decimos ese 7,7% que los queremos mucho, pero están un poco equivocados, ¿no? Sí, yo le haría mucho más caso al otro 93%, ¿no? 92%. Sí. Después ahí tenés los demás porcentajes, pero lo más importante es que hay un pequeño porcentaje que cree que esto va a durar 15 días y la realidad es que no, que va a durar mucho más. Déjame que te diga una cosa más de por qué la gente además piensa eso. ¿Cuántos casos había, hoy estamos 21 de abril, cuántos casos acumulados había el 21 de abril del año pasado cuando estábamos encerrados en clase? Nada, 300. Acumulados, abril, nada. Acumulados debía haber 4.000. Sí, nada, por eso. Sí, acumulados. Y ya sé dónde va. Y con fases restrictivas hubo crecimiento. Puro. Entonces, claro. Es que no hay lógica. Entonces la gente dice, si antes estuvimos encerrados, cuando había mucho menos, ahora que está esto, y todos me dicen que está en el peor esto va momento. para, claro. Y es probable. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente que no hay es margen. Sí, porque todas las reacciones están teñidas de lo que pasó el año pasado. Yo no creo que los padres, si el año pasado no hubiéramos tenido 40 semanas sin clase, no creo que los padres ahora le dicen, miren, tenemos que cerrar. Siempre nos importó más la educación que otra cosa. La mantuvimos abierta todo el tiempo con presencialidad. Tenemos que cerrar 20 días. Es como el trauma del 2020, ¿no? Que te hace imposible vivir un 2021 más o menos coherente. Y además, quemaste con la cuarentena, ves cuarentena y llorás. Pensá esto, vos este año, los chicos estaban tratando de recuperar, todavía están tratando de recuperar lo que no aprendieron el año pasado. Algunos se olvidaron de lo que
lo que habían aprendido el año anterior. Quiere decir que vos perdiste 1 año y medio de educación, 1 año y medio en 12. Claro. Es un montón. De hecho, está el cálculo de las 46 semanas que perdimos. Y eso, es un desastre. Y eso, 1 año y medio en 12, es si el retraso en los procesos iniciales de aprendizaje no te obturan otros más adelante. Pero cuando uno mira la debacle del PBI del año pasado, cuando uno mira las posibilidades de este año, cuando uno mira los riesgos que toma, los debates que erosionan la calidad de la democracia, cuando uno mira todos esos costos, la pérdida de clases, no hay mejor inversión. Lo único que tiene una tasa de retorno altísima en todo esto es vacunar a mansalva. Claro, claro. Y la verdad es que cuando había que tomar las decisiones, visto el costo que podía tener cualquier otra cosa, la mejor política era salir a buscar todas las vacunas posibles pagándolas. Bueno, Sí, lo hicimos, claro. pagamos 60% por adelantado y no Está bien, vinieron. pero no se procuraron ni Preparen pagar la placa de las vacunas, vacunas, sí, ni- para hablar ni ahora todas las con Martín. vacunas. Sí. Entonces, ni las promesas de vacunas, ni el nivel de consecución de las vacunas, ni la manera de administrar las vacunas, ni la transparencia están bien. Ni el análisis de las innovaciones que piensa, o sea, que genera una imagen de que vamos a fabricar vacunas en la Argentina que vamos a acceder el mes que Claro, viene. yo le quería preguntar eso. ¿Cuánto hay de política, de ideología, de biribiri en el tema de Richmond que va a fabricar la vacuna acá? Porque ahora ya está, viste, la vacuna Vida y están todos con la bandera argentina. Sputnik y Vida, vamos, Sputnik Vida, Vida. y vamos a tener la vacuna. Pero O sea, la verdad que te esperanza, pero vos que conocés cómo funciona la política, por ahí podés, Pero no- más allá de lo que opine el doctor a nivel médico. Pero no es solo la política. Primero, para mí la industria farmacéutica en la Argentina, que producto de haber sido protegida mucho tiempo, pero hizo un nivel de innovación e inversión importante, tiene una capacidad muy significativa. A mí me da pena que la industria farmacéutica argentina no se haya consolidado ahora para decir, vamos a ver cómo podemos de alguna manera negociar en conjunto con otros laboratorios con los que estamos en contacto y producir, porque hay manera de producir acá. Cuando digo producir, es básicamente acá envasar. El principio Sí, sí, activo sí. se compra, sí. pero se envasa, Sí, pero hay- quiere decir tenerla acá. Entonces, para mí es muy importante lo que está haciendo Richmond. Es importante. Ahora, ¿y puede llegar a generar suficiente cantidad de dosis en algún tiempo? Sí, no es para este pico claramente. No, claro. Ahora, ¿de qué depende? De que le entreguen el principio activo. Que Rusia De mande Rusia. el Que bueno, polvito que que hace bueno, funcionar. hay- la hay- vacuna. evidencia de baja. Las dos cosas que decía el doctor son muy importantes. La primera es, con la vacuna, los grupos de mayor riesgo, tanto la necesidad o la probabilidad que terminen internados o fallecidos, colapsa. Claro. Colapsa. Entonces, ese es el punto en donde vos podés tener... Que baja mucho la posibilidad, quiere decir. Claro, entonces no es solamente qué porcentaje de la población, sino de los grupos vulnerables. Claro. ¿Qué porcentaje vacunaste? Por ahí cuando llegaste al 30, dependiendo de cómo es la pirámide demográfica, ya resolviste una enorme porción del problema. Lo otro es que estos son los datos acumulados. A mí lo que más me preocupa es la velocidad. Claro. Porque Argentina empezó a vacunar antes que otros países latinoamericanos, pero ya está Bueno, claro. basada en la velocidad en la cual va vacunando. Por pregunta económica para Martín. Algunos creen que el gobierno, más allá de lo sanitario, que es terrible, y lo estamos viendo todos, se siente más cómodo cerrando la economía porque ve que la inflación se le estaba yendo de la mano. Realmente tuvimos 4,8%. Que es más de un 70 anualizado. Bueno, es una locura. ¿Vos creés eso? ¿Que la cuarentena ayuda a controlar la inflación? El año pasado, cuando hiciste una cuarentena recontra restringida, una de las cosas que pasó es que el dinero, lo que se llama velocidad de circulación del dinero, o sea, me todo la gente, el que todavía cobraba, ¿sí? Se lo guardaba, Y claro. gastaba menos. Claro, Gastaba claro. menos. claro. Entonces eso, además de la brutal recesión que hubo casi 10 puntos del producto, generó que la inflación también se redujera. Yo no veo que la situación sea igual este año, por varios motivos. Primero, porque vos no podés una restricción extendida en el tiempo igual que el año pasado. No. Vos podés ahora, si sos inteligente, restringir de manera selectiva para pagar el menor costo posible en todas las áreas, en todas las dimensiones que tenés que abordar la pandemia. Entonces, lo primero es no va a pasar lo mismo el año pasado en esa dimensión. Entonces, comercios no van a cerrar, industrias no van a cerrar. Por ahí en algún momento sí, pero no van a cerrar meses. Indefinido, y meses y meses. claro. Lo segundo es, hoy viene la inflación con componente inercial muy alto, hace 6 meses que venís con una inflación que anualizado esos 6 meses son 58%. Y eso genera retroalimentación. De hecho, cuando vos mirás los componentes específicos, en un mes, por ejemplo, alimentos y bebidas, no es que la gente piensa que la inflación es que todos los precios suben todos los días. No,
suben unos un día, otros otro día, otros otro día. A lo largo del mes, alimentos y bebidas ya casi subió todo. Lo que se llama difusión de la inflación es muy alto. Entonces ahí tenés metido una dinámica que no es tan fácil de quebrar. Ahora, ¿puede ser que tengan estos meses unos picos? Sí. Puede ser que baje un poco también. Un poco. Yo de ninguna manera veo que vaya a colapsar como el gobierno pretende. De ninguna manera. Y eso, además hay que incorporar otra cosa, que esta inflación del 4,8 tiene un dólar planchado. Claro. Paritarias por debajo de la inflación que tuvimos, que Claro. anualizadas son 50 y pico en los últimos 6 meses. Precios regulados, las tarifas. Claro. Que iban a subir y no subieron. Precios cuidados. Claro. Entonces vos decís, bueno, y hay un montón de otros. Lo que te está subiendo, la parte que te está subiendo muy rápido. Y como decía, eso además genera pobreza, genera angustia, genera esta sensación que decía al principio de llegar a casa, llegar a fin de mes. Qué mal se vive. Y después, Qué vida la Argentina. no, y además la calidad del debate, hay momentos, a mí una de las preocupaciones, vos planteaste una preocupación que a mí también me afecta, que es que hay momentos en que las crisis erosionan o se comen las instituciones que te tienen que sacar de la crisis. Porque acá debería ser la concertación política, la propia Me crisis preocupa mucho eso. se come eso. En un país que ya tiene eso deteriorado, porque el sistema de salud de Argentina no fue desbordado como otros países, entre otras cosas, porque producto de haber tenido un Estado importante y bueno, mucho más chico que el actual, la mitad, Claro. pero mejor, Argentina tiene 3 veces más camas por habitante en promedio que el resto de Latinoamérica y el doble, o un poquito más del doble de médicos por habitante que Latinoamérica. No es de ahora, No. viene de hace mucho. Pero nos estamos pareciendo cada vez más Pero a esos países. Ahora es un país que compra vacunas peor que Chile, peor que Uruguay, Claro. ¿sí? Que tiene menos test por habitante que Perú. Ese es el estado de ahora. Igual que la educación. Lo que es triste de la discusión de hoy no es solamente lo innecesario, lo poco riguroso, lo del año pasado, sino que lo que estamos debatiendo en la educación de la Argentina es si tiene que haber clases presenciales o no. No estamos debatiendo ninguna otra cosa. Ojalá que este sea un mojón para debatir aquellas cosas que no debatimos en la educación. ¿Qué cosas, por ejemplo? Vos, si cada vez le incorporás más cosas a las currículas, más cosas, se pierde el foco. Si vos tuvieras claro cuál es el foco, cuáles son los contenidos prioritarios que tenés que saber, quizás sería más fácil administrarlos, llegar de otra manera, digital. Ahora, si tenés 10.000 cosas, es más difícil. Segundo, Sí. en la carrera docente, vos la única manera de ascender es llegar a ser director, pero ser director requiere capacidades organizativas. Vos ves hoy que las escuelas que tienen mejores directores funcionan mejor que las que no. Ahora, la única manera de cobrar más y ascender en la carrera es siendo director, y por ahí sos un excelente docente en el aula o sos un excelente docente de docentes. Todas estas cosas de la formación docente no se discuten, para que veas otra vez el estado y la dispersión de recursos. Francia tiene 8 institutos de formación docente. Sí, 8. claro. ¿Cuántos tiene Argentina? ¿Cuántos? Patria. ¿Cuántos institutos? 1.300. Claro. Entonces, ¿cómo vas a generar una calidad homogénea de formación docente para impartirle aprendizaje a los chicos si tenés 1.200, 1.300 institutos episcopales, confesionales, privados, sindicales? ¿Cómo es? Gracias, Martín. Un lujo Usted. haberte tenido como siempre. Aquí le mandamos saludos a Miguel, ¿no? Miguel Lifshitz, que está Abril. en terapia intensiva. Miguel Lifshitz, Sí. del exgobernador de Santa Fe del Partido Socialista. Un gran dirigente Bueno, político. que se mejore. Y repetir lo que dijo Roberto, que si queremos pagar el menor costo posible en cierres de todo tipo de color, es cuidado todo el tiempo.